Hola, bienvenidos al curso de Sistemas Eléctricos de Potencia. Mi nombre es Marcelo Pérez y hoy veremos el módulo número 24, Energías Renovables y Generación Distribuida. En términos de energías renovables, hay muchos tipos de energías renovables que han sido utilizados este último tiempo. Hay un auge bastante grande de este tipo de energías. Podemos definir estas energías como las que tienen algún tipo de ciclo en donde éstas se renuevan, ¿cierto? Ya sea a través de la biomasa, un ejemplo claro, en donde se va plantando planta, árboles o algún tipo de planta, se espera que crezca, se ocupa y después se vuelve a plantar nuevamente. O algún ciclo geológico de la Tierra, ya sea el agua el ciclo del agua para la energía hidráulica o el ciclo del viento para la energía eólica, también para la energía maremotriz y undimotriz, el ciclo marino, ¿cierto? Que está también relacionado con el viento y con las mareas, dependiendo de qué tipo de energía estamos sacando. Por otro lado, también tenemos las energías que son primarias. A estas energías primarias les llamo a las que están, a la que llega directamente del sol, que nosotros la transformamos en forma fotovoltaica y en forma térmica, como las dos que se ven acá abajo, y también la energía primaria geotérmica, que corresponde a la energía interna de la Tierra. Todas estas energías tienen la ventaja de que al momento de operar, ¿cierto? No emiten, la mayoría no emite contaminantes, excepto la biomasa que en el fondo es quemar madera. Pero las demás no. Las demás, la hidráulica, la eólica, la de ola, la geotermia, la solar, no emiten gases nocivos al ambiente. Entonces, desde ese punto de vista, contribuyen a evitar el efecto invernadero. ¿Por qué han tenido tanto auge esta energía renovable este último tiempo? Hay varios motivos, vamos a ir explicando algunos de ellos. Uno de los más importantes se refiere a la competencia que ellas tienen, que es el precio del petróleo. El petróleo ha ido permanentemente, tiene ciclos, por supuesto, de subida y de bajada, pero si miramos el valor promedio de los precios del petróleo, podemos ver que estos valores van creciendo en el tiempo. En este gráfico pueden ver desde el 1860 hasta el 2011 el precio del petróleo, tanto en moneda del 2011, que está en verde claro, como en la moneda del año mismo en que se hace el análisis. Pueden ver que el precio siempre empieza a aumentar, ¿cierto? En un principio, en moneda actual, en un principio también era muy caro el petróleo porque era más difícil de obtener, pero luego se aplanó la curva y ahora está empezando de nuevo a subir y usualmente esto coincide con algunas de las crisis, por ejemplo la revolución iraní, acá tenemos un pic del precio del petróleo. Y actualmente este precio ha ido subiendo permanentemente. Entonces, como es una de las principales competencias del petróleo, es uno de los principales elementos en los cuales sacamos la energía, entonces es, eh, se ha vuelto interesante y conveniente económicamente poder reemplazar este petróleo con otro tipo de energías que sean más baratas y que también sean más estables en el tiempo. Su precio sea más estable en el tiempo. Además de eso, no es que solo sean más económicas que el petróleo, sino que son más económicas en general. Si la energía renovable, la energía solar, por ejemplo, la que se obtuvo este año en Chile, logró récord de precios más bajo de energía en el periodo en que el ser humano existe en el planeta. Es decir, es la forma más barata que hemos tenido de obtener energía del ambiente. Aquí pueden ver, por ejemplo, un recorte de prensa en donde indican que las energías renovables tienden a bajar el precio de la energía en general, aunque no en todas partes. Vamos a ver algunos ejemplos al final de la presentación, porque también tienen algunos problemas adicionales, ¿cierto? Particularmente de regulación, que a veces hacen que los precios suban. Pero lo usual es que estos precios bajen. En la gráfico de la derecha pueden ver el precio de la energía en Dinamarca, perdón, en Estados Unidos, y el precio de energía eólica, perdón, el precio de la energía con respecto a la penetración de energía eólica. Cada uno de estos puntos son observaciones de
plantas eólicas, ¿cierto? Y uno puede ver que efectivamente, si uno ve la curva, puede ver que efectivamente los precios empiezan a disminuir. Y aquí está el porcentaje de penetración de la energía eólica. Mientras más energía eólica había, esto fue hecho el 2012. Si esto lo hacemos con solar, probablemente encontremos el mismo resultado. Mientras más energía eólica hay, más bajo el precio. Además, hay otros aspectos que no tienen que ver con el precio, sino que tienen que ver con la conservación del medio ambiente. En particular, los protocolos que se han firmado en donde los países se comprometen a bajar sus emisiones de gases de efecto invernadero están fuertemente relacionados con cambiar la matriz con la cual se genera la energía. También la descarbonización de la matriz energética es importante. Ustedes pueden ver acá una figura de una planta térmica, en donde claramente se puede ver que el consumo de energía por parte de las plantas eléctricas es alto y puede llegar a ser bastante contaminante. Y por último, hay un aspecto que es un poco estratégico de los países, pero no por eso menos importante, y tiene que ver con la independencia energética. Es decir, cuánta de la energía que se consume en el país es generada en el mismo país. Nosotros podemos ver aquí una foto de la matriz de generación de electricidad de Chile del 2008 y del 2019. Podemos ver que el 2008 está eh, fuertemente concentrada en energía térmica y un poco en energía hídrica. Y para el 2008 había muy poca energía renovable, por lo tanto todas las energías renovables se concentran en otras, que era más o menos cerca de un 2%. El problema viene a que la energía térmica no es energía que se genera en Chile, la fuente energética, el petróleo, el gas natural o el carbón no se genera en Chile. Por lo tanto tenemos que importarlo y eso significa que es energía que no puede ser controlada estratégicamente desde nuestro país. Y la energía hídrica es así, esa se generaba internamente. En la generación actual, el 2019, esta es una foto del 2019, podemos ver que el porcentaje de energía térmica disminuyó. Y ese porcentaje de disminución ha empezado a ser reemplazado por energías renovables. Solar, que es la que tiene la mayor parte, eólica y también biomasa y otras. Que ahora biomasa es cerca de un 2%. Eso significa que hemos reducido en porcentaje, ¿cierto? Porque en valor absoluto el consumo del 2019 es mucho más grande que el consumo del 2008, pero hemos reducido en porcentaje la dependencia de combustibles fósiles que que son comprados afuera de Chile. Acá podemos ver la evolución de las potencias instaladas en energías renovables y eh, podemos ver lo siguiente. Aquí tenemos diésel, bueno, en este caso no es energía renovable, es generación distribuida, el diésel está como comparación nomás. Pueden ver que el diésel, si bien fue alto en algunos peaks, por ejemplo el 2007, el 2013, usualmente se mantiene bien bajo. Las energías biofósil se mantienen más o menos constantes, la cantidad, estas son las potencias instaladas cada año. Luego tenemos la hidráulica que tuvo un peak en el 2013, ¿cierto? El 2010, 2013, pero actualmente se encuentra baja y la única que podemos ver que tiene una tendencia a ir aumentando en el tiempo es la fotovoltaica, en donde el 2012 había una muy poca instalación, 2013 aumentó, 2014 aumentó y así sucesivamente hasta el 2017. Recuerda que esta es potencia instalada, por lo tanto es potencia que se va sumando en el tiempo, no es la acumulación, es lo que va creciendo cada año. Bien, ahora, estas energías renovables eh, presentan un gran problema desde el punto de vista del sistema de potencia. O sea, no un problema, sino un desafío desde el punto de vista del sistema de potencia, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista legal. Nosotros vamos a revisar primero el punto de vista legal. ¿Por qué? Porque no hay normas, no hay reglas de cómo esta energía renovable tiene que ser generada. No habían, ¿cierto? Ahora se han ido generando. No había cómo esta energía tiene que ser generada, distribuida y también cómo tiene que ser pagada. Desde el punto desde los distribuidores o generadores o transmisión o data transmisión hacia el usuario o el cliente que está generando energía. El 2004 se establece recién eh,
un sistema de transporte, la ley corta del 2004, ¿cierto? La ley corta 1, establece un sistema de transporte, eh, perdón, de transporte de energía eléctrica y un cierto régimen de tarifas, en donde se toma en consideración que ahora hay generadores medianos. Es decir, ya está previendo, en el 2004 se estaba previendo la incorporación o la entrada al sistema eléctrico chileno de generadores que no fueran grandes, sino generadores pequeños, generadores que fueran distribuidos en el tiempo, en el espacio, geográficamente. Luego, el 2005, nuevamente se modifica este marco normativo, ¿cierto? Disminuyendo las cantidades de potencias que hay y dando ciertas normas más generales, ya más específicas, perdón, porque la ley corta 1 era bastante generales. El 2008 ya se toma en cuenta que las energías renovables van a ser un elemento importante de la matriz y por lo tanto empiezan a haber modificaciones específicas en torno a estas leyes, en particular incluyendo las energías renovables no convencionales que se llamaban en ese tiempo. Ahora solamente se llaman energías renovables porque ya después de 10 años han pasado a ser un poco convencionales. ¿Cómo serían, en esta ley se explican cómo serían los servicios eléctricos asociados a la generación eléctrica de energía renovable? Es decir, qué elementos principales tienen que cumplir en términos de estabilidad, en términos de capacidad de generación, de potencia, en capacidad de generación de energía. El 2013, 5 años después, debido al gran auge que tuvo la energía renovable, ¿cierto? La instalación de plantas eólicas en particular durante ese periodo, se tuvo que ampliar la ley anterior, incluyendo otro tipo de energía renovable. Además de la eólica, se incluyeron las solares, la geotérmica y así la biomasa y un montón otros de fuentes de energía renovable que podían ser utilizadas en el sistema eléctrico, incluidas en el sistema eléctrico. El 2014 ya se hizo la primera ley acerca de la regulación de tarifas, es decir, cómo un generador pequeño que tiene una persona que tiene energía renovable o una pequeña empresa que tiene energía renovable en su planta, ¿cierto? ¿Cómo se le va a pagar esa energía renovable? A esa ley se llamó Net Billing y fue el 2014. Anteriormente a eso se les pagaba con las reglas que existían, ¿ya? Por lo tanto solamente tenía que declararse como un generador de energía y se le podía pagar. Si no se declaraba como generador de energía no se le pagaba, a pesar de que estuviera entregando energía a la ley, a la red, perdón, y tampoco habían medidores para ese efecto. Desde el 2014 entonces sí se toma en cuenta esa consideración y se definen ciertas garantías para los generadores que fueran residenciales menores a 100 kilowatts. O sea, hasta 100 kilowatts se marcó el límite en donde podían establecerse ciertos beneficios para la persona que está generando energía. De ahí para arriba ya se considera como un generador. De ahí para abajo se considera como un cliente que puede consumir y generar. Y por lo tanto tenía que modificarse esa ley de pago. ¿Ya? Al final no fue muy buena esa ley y tuvo un arreglo en 2018, hace 2 años atrás, en donde se cambiaron algunos parámetros de cómo se iba a pagar la energía y también se aumentó el nivel el límite de potencia de las instalaciones que eran consideradas dentro de las beneficiarias. Es decir, se llegó hasta 300 kilowatts, ya sea residenciales o pequeña industria. Vamos a definir ciertos elementos dentro de los medios de generación distribuidos. Primero, que están en la ley chilena. El primero, se llama pequeño y medio de generación y son generadores que tienen menos de 9 megawatts. O sea, son generadores que son grandes, ¿cierto? Pero no son las grandes plantas generadoras que hay en el sur o las grandes térmicas que hay en el norte. Son generadoras del orden de 9 megawatts hacia abajo. Y este pequeño y medio de generación está considerado todos los generadores que son menos de 9 megawatts, pero que están conectados al sistema de transmisión. Por lo tanto, solamente se considera como generación. También existe, o se le llamó, se definió, un elemento que se llamaba pequeño y medio de generación, pero esta vez distribuido. ¿Y por qué distribuido? Porque la cantidad de potencia es la misma, son menos de 9 megawatts, pero esta vez no están conectados al sistema de transmisión, sino no están conectados directamente al
o sea, no se definen directamente como generadores, sino que están conectados al sistema de distribución. Esa es la principal diferencia entre el pequeño medio de generación y pequeño medio de generación distribuido. Además, como están en el sistema de distribución, se asume que la planta puede estar distribuida dentro del sistema de distribución. Puede estar, van a haber distintas plantas en distintos lugares del sistema. Y por último tenemos el medio de generación no convencional, que puede involucrar los dos anteriores, por supuesto. El pequeño medio de generación y el pequeño medio de generación distribuido pueden ser también un medio de generación no convencional. Y se define como cualquier generador que sea menos de 20 megawatts y que cuya energía se genere a partir de una fuente renovable no convencional, o que tenga algún tipo de cogeneración eficiente. ¿A qué se refiere con cogeneración eficiente? Por ejemplo, en una planta celulosa, en donde el elemento de descarte de la celulosa es las cortezas, el acerrín, todos esos elementos que no forman parte de la celulosa ni de la madera que se vende, o de los chips que se venden. Entonces todo ese descarte es combustible y por lo tanto se puede utilizar en un sistema de generación interno de la planta, que permita, por ejemplo, suplir la propia energía o incluso, en algunos casos, vender esa energía. ¿Ya? Ese medio se llama cogeneración eficiente. Ahora, veamos, en la generación distribuida se definen en Chile 3 distintos niveles de generación distribuida. Primero, la generación distribuida sin inyección. ¿A qué se refiere esa generación distribuida sin inyección? Es básicamente cuando ustedes tienen, o en su casa, tienen una cantidad de paneles solares o algún tipo de generación, un pequeño ventilador, generador eólico, o si tienen un campo grande, tienen un río que pasa por su campo, pueden hacer una central de pasada. Ese tipo de generadores, si es que se declara que esa inyección, es porque nunca va a entregar energía a la red, sino que esa energía que va a utilizar va a ser consumida internamente. ¿Ya? Por ejemplo, los paneles solares se diseña para que provean el consumo de energía solar, y si sobra, esa energía se va a almacenar en algún tipo de batería o almacenamiento, pero no se va a inyectar a la red. Esa es la definición de generación distribuida sin inyección. Luego tenemos la generación distribuida pequeña, con inyección hasta 100 kW de capacidad instalada. Recuerden que esa fue cambiada hace poco, hace el 2018, hasta 300 kW. Y estos generadores pequeños están regulados por la empresa distribuidora. Recuerden que hasta esa potencia están considerados en el sistema como un sistema generador distribuido. Y por lo tanto, el contrato se hace directamente con la empresa distribuidora. Luego, las generaciones distribuidas más grandes, desde 100 kilos hasta 9 megawatts, ¿cierto? 9000 kilowatts, que generan excedentes o que se fabrican o se construyen para generar energía, se les llama pequeño medio de generación distribuido, entonces, y están regulados por otra ley, por un decreto de ley, el 244 del 2005. Entonces tenemos esos 3 niveles de distribución, de generación distribuida: los que no generan, los que generan hasta 100 kilos, que son controlados por las distribuidoras, y los que son hasta 9 kilos, que en este caso se les llama pequeño medio de generación distribuida. Vamos a analizar primero los proyectos pequeños, de menos de 100 kilowatts. En ese rango de potencia distribuida hemos visto que el crecimiento de cantidad de proyectos y de cantidad de potencia que ha ido creciendo en el tiempo en forma continua. Aquí pueden ver en este gráfico todas las instalaciones que hay desde enero de 2015 hasta abril de 2018, y pueden ver en los puntos verdes, ¿cierto?, que están con la línea azul, son los nuevos proyectos que se instalan mensualmente. Ya fíjense que mensualmente se instalan 160, 165, 150 proyectos mensuales. Eso durante este tiempo, la mayoría eran solares. Y en el gráfico de barras podemos ver el acumulado, cómo han ido cambiando esto en el tiempo. Hay algo importante, que es lo que se menciona acá abajo, es que durante este tiempo
los primeros 2 años y medio, o sea, del 2015 al 2017, de la mitad del 2017 se instalaron los primeros 1000 sistemas eh, de generación distribuida, de menos de 100 kilowatts. Pero los siguientes 1000 se instalaron solamente en 9 meses, es decir, de la mitad de junio hasta un poco más allá de, de marzo y abril de 2018. Es decir, el crecimiento, la velocidad en la cual se instalaron proyectos fue, al menos en ese periodo, fue muy alta. Actualmente, bueno, por las condiciones en las cuales estamos trabajando ahora, ¿cierto? Eso se ha ido reduciendo por las condiciones de trabajo de los instaladores de este tipo de generadores, pero aún así se espera que esto siga creciendo en el futuro. Ahora, si lo vemos recuerden, esto es la cantidad de proyectos. Ahora, si lo vemos en términos de la cantidad de potencia, podemos ver que esto también ha ido creciendo en el tiempo. Aquí tenemos la potencia declarada mensual en kilowatts, son los gráficos azules. Podemos ver que es bastante variable en el tiempo, pero tiene una tendencia a crecer. Tenemos la potencia declarada total en kilowatts, que esa efectivamente, que es la verde, ¿cierto? Del fondo, podemos ver que efectivamente esa va creciendo constantemente en el tiempo. Y también tenemos la potencia media, que es la que se ve en rojo, claro, y esa muestra entonces la tendencia de la cantidad de potencia instalada en kilowatts. Ya, todo esto recuerden que es generación distribuida, que esto contribuye al resto de generación. Ahora, ¿cuáles son los ejemplos de distribución distribuida a este nivel? Hasta menos de 300 kilowatts, vamos a ver acá. Un ejemplo típico es la conexión de una casa. Aquí ven una casa en Peñalolena, acá en Santiago, que es de 3 kilowatts. Arriba están los paneles solares, 3 kilowatts de paneles solares, que son aproximadamente 12 paneles, un poco más de 12. Tiene una inversión aproximada de 4 millones, esto fue el 2017, y el ahorro anual aproximado es de 330.000 pesos anual. ¿Ya? La superficie son 30 metros cuadrados. Como pueden ver, bueno, ustedes ya todos saben de economía, pueden calcular el ahorro mensual, el ahorro anual, y llevarlo a cuánto, obviamente corregirlo por el precio que hay cada año a año, y ver en cuánto tiempo se va a pagar la inversión. Ahora, tienen que considerar que el tiempo de vida de los paneles usualmente es del orden de 20 años, 20, 25 años, por lo tanto, es probable que se pague este precio con creces, el precio de la inversión. En la segunda figura tenemos el Hospital Clínico de Concepción, en donde en el techo se instalaron paneles solares, ¿cierto? Acá en la universidad también, en la Universidad de Santa María, también se instalaron para estos paneles solares en algunos de los techos. En este caso en particular fueron 100 kilowatts, por lo tanto esto se hizo estratégicamente ese año, porque hasta esa potencia, recuerden que hasta el 2018, hasta 100 kilos era el máximo de potencia para declararse como un generador y acogerse a la ley, era hasta 100 kilowatts. Por lo tanto, muchas de las plantas que hay hasta esa fecha eran hasta 100 kilowatts para caer dentro de la ley. La inversión de acá fueron 74 millones y el ahorro acá es más importante que en el caso anterior, el ahorro es de 10 millones al año. La cantidad de superficie que se ocupó fueron de 1000 metros cuadrados a 3000 metros cuadrados, dependiendo la instalación que se consideró en ese tiempo. Y aquí quiero volver sobre el ahorro. El ahorro, como son 10 millones al año, en 7 años ya van a pagar la inversión. ¿Ya? Acá en el original, si ustedes lo pueden ver, el anual son 330.000, por lo tanto en 10 años van a ser 3.3 millones, van a ser más de 10 años. 13, un poco más de 13 años. Acá en realidad son 7.4. Y de hecho, si hubieran esperado un poco para haberlo hecho de 300 kilowatts, van a ver que iba a ser aún más corto. Acá tenemos un sistema de 300 kilowatts. Esta es una foto de un sistema genérico, ¿cierto? Un ejemplo de un supermercado acá en Estados Unidos. Si la inversión de este ejemplo lo pasé a pesos, ¿cierto? Hubiera sido aproximadamente 167 millones y el ahorro que produce anualmente de 33 millones. La cantidad de paneles instalados acá es mucho más grande, de 5.000 metros cuadrados hasta 9.000 metros cuadrados.
Pueden ver que aquí en menos de 6 años este sistema ya se pagó. Es decir, la cantidad de energía, la inversión que se hizo en instalar estos paneles, en 6 años, en menos de 6 años, ya pagó los paneles, la instalación misma. Y esa instalación tiene una vida útil de 25, por lo tanto, quedan 19 años para seguir generando energía y ese ahorro energético al año. Bien, si distribuimos la cantidad de proyectos que hay en generación de menos de, en este caso, este análisis está hecho para menos de 100 kilowatts, podemos ver que la mayor cantidad de proyectos, estamos hablando no de cantidad de potencia instalada, sino de cantidad de proyectos, más del 80% del proyecto es de menos de 5 kilowatts. Y estas corresponden a casas, principalmente, a comercio menor y a pequeños talleres e industrias. El rango entre 5 kilowatts y 100 kilowatts ya es un porcentaje menor, son solamente el 17% de los proyectos. Obviamente en cantidad de potencia, cada uno de esos 17 proyectos es más grande. 17% de proyectos es más grande. Y esto, para poder hacerlo, necesita un área más grande para poder instalar los paneles, del orden de 1000 metros cuadrados hacia arriba. Y por lo tanto, quienes lo hacen son centros de salud, hospitales, como el ejemplo que vimos acá, los colegios, la industria, el comercio media. Y el rango de 100 kilowatts a 300 kilowatts, básicamente la gran industria, quienes pueden tener más de 5.000 metros cuadrados disponibles para poder instalar paneles solares. Veamos ahora los grandes proyectos, las escalas de 9 megawatts. Acá podemos ver cuál es la regulación de estos, en el caso hasta 100 kilowatts, están cubiertos por la ley de net billing y por lo tanto son consumidores con tarifas renovadas, tienen que ser renovables con cogeneración eficiente. La conexión hasta 100 kilowatts es bastante más simple. El procedimiento de conexión en términos legales y en términos técnicos. Y por lo tanto, muchos de los plantas que se instalaron mientras eran los 100 kilowatts, ¿cierto? Llegaban hasta ese valor. Ahora, la mayoría de las plantas que tienen en mente generar energía solar, por ejemplo, están instalándose hasta 300 kilowatts. Eh, ¿Cómo funciona el pago? Lo vamos a ver con más detalle después, pero en términos generales que la distribuidora descuenta porque estos son clientes que pueden consumir y generar. Entonces, descuenta del consumo el valor de la energía inyectada. Y en el caso de que esta energía inyectada sea mayor que la cantidad de consumida mensualmente, entonces ahí se valora a la misma tarifa de la energía que se consumió. En términos de energía, ya, porque después vamos a ver que hay una tarifa para potencia y una tarifa para energía. En el caso de las plantas más grandes, ¿cierto? Desde más de 300 kilos y hasta 9 megas, eh, la ley permite cualquier tipo de consumidor, puede ser regulado libre, puede ser cualquier tipo de energía, renovable por supuesto. eh, no, también puede ser diésel, sí, también puede ser diésel o algún tipo de energías que aunque no sean renovables, pero que sean pequeñas, que sean hasta 9 megawatts. Eh, tiene Si es que se conecta a distribución, se puede conectar con el mismo empalme. Ya recuerden que esto de 9 megas se pueden conectar o a distribución o a transmisión. Si se conecta a distribución, es el mismo empalme. Pero si se conecta a transmisión, ahí tiene que hacer un empalme distinto, que sea compatible con los sistemas de transmisión. Incluso si es que es hasta 1.5 megawatts, ¿cierto? Hasta los 1500 kilos, el procedimiento de conexión, desde el punto de vista de la ley y técnico también, es abreviado. O sea, es algo no tan complejo como un sistema de transmisión, pero es un poco más complejo que hasta 100 kilos, pero es bastante más abreviado. Eh, Ahora, hasta 9 megas, la energía se está conectada. Si, bueno, aquí hay un detalle. Esta energía se vende directamente a la generación eléctrica, a las plantas de generación eléctrica. Si ustedes tienen una planta por ejemplo, ustedes instalan una planta solar, quieren vender la energía, ustedes hacen el contrato con la empresa de generación eléctrica. Y esa generación eléctrica
les compra energía y después les pide que la entreguen con una cierta característica, en términos de energía, en términos de potencia, ¿cierto? De energía por tiempo y en términos de energía en total. Y lo que usualmente se hace es que las energías renovables eh, son las que se tratan de ocupar, por la ley son las que se tratan de ocupar primero y se complementan con las energías que son más contaminantes, ¿ya? Esto significa que el costo marginal la energía se vende a costo marginal, es decir, por el horario en el cual estoy trabajando, cuánta energía adicional estoy sumando a la energía que actualmente se está vendiendo, o también se puede vender con un precio estabilizado, es decir, la generadora dice, lo voy a comprar a tanto precio y no va a ser dependiente del momento en el cual se inyecta la energía. ¿Cómo eh, se paga la energía? Esta energía en el caso de un cliente residencial, se cobra solamente una tarifa, que es la tarifa de energía, y eh, eh, el- la empresa cobra por la cantidad de energía y por la infraestructura que necesita para poder transportar esa energía. Ahora, si el cliente residencial genera energía, esa energía se resta del consumo. Por otro lado, el cliente no residencial tiene dos tarifas separadas. Una que es por energía, que en el fondo se compra y se vende la energía. Esa energía se paga de la forma de si es que se consume o si se genera, se paga del mismo precio. Y luego hay una tarifa que es de potencia, que está dada por la cantidad de infraestructura o de energética que instala el generador, ¿ya? Esta ley está pensada para que no exista un enriquecimiento adicional, sino para que el, todos los generadores, ya sea un generador grande, estén en las mismas condiciones que un pequeño generador. Ese es el objetivo de la ley. Por supuesto, hay algunas pequeñas asimetrías, pero la ley trata de corregirlas. Hay experiencia internacional en Brasil, ¿cierto? Donde tiene el net metering y se puede instalar esto y se descuenta el gasto, pero no se reciben excedentes. Y si tiene excedentes acumulados, estos caducan luego de 60 meses. Por lo tanto, no es muy incentivante para instalar energía renovable o generación distribuida. En Alemania, aquí tenemos un ejemplo bien extraño porque había una fuerte inversión en energía y un subsidio por parte del Estado. Pero en el año 2014 ese subsidio se cortó y las tarifas, debido al ajuste del mercado que hubo, las tarifas energéticas crecieron mucho. Y por lo tanto, las tarifas, ahora en Alemania tiene los precios más altos de toda Europa. De hecho, es el doble del precio de energía que hay en Chile. Y por supuesto, se sofrenó fuertemente la incorporación de nuevas energías renovables. Bueno, ahí hubo un problema en términos de que, ¿por qué se paró? Porque políticamente necesitaban también apagar las centrales eh, nucleares. Y para apagar las centrales nucleares necesitaban instalar centrales que fueran más estables, como centrales hidráulicas o eólicas de mar adentro. Y por último tenemos el caso de Estados Unidos, en donde como Estados Unidos está separado en estados, cada estado maneja la energía como lo plantea por supuesto, sus autoridades, y hay algunos estados que cobran de distintas formas, por ejemplo, cargos mínimos, hay otros que cobran en la forma que lo hacía Brasil, sin pagarle al generador, y hay otros que pagan al generador exactamente lo que genera, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la tendencia de esto? Es que las se tratan de establecer, cuando hay generación distribuida, pensando en pequeñas generaciones distribuidas, se trata de establecer ciertos cargos fijos a los usuarios por el hecho de utilizar la red eléctrica. Y por lo tanto no es una generación directa, sino que es un poco, tiene un poco de se le resta en términos de cantidad de energía que puedo generar el precio de las infraestructuras que estoy utilizando. Bien, con eso terminamos el módulo de hoy. Muchas gracias.